organizamos en grupos de 3 o 4 personas y a partir de nuestra experiencia y prácticas pedagógicas analizamos cuánto conocemos y qué conocemos acerca del equipamiento que tiene un laboratorio de química. ¿Es necesario tener un laboratorio químico en la unidad educativa? ¿Cómo contribuyen las prácticas en el proceso de aprendizaje en los laboratorios? ¿La unidad educativa cuenta con un laboratorio de química y cuáles son las características? ¿Qué experiencias tienes en prácticas en el laboratorio de química? Los laboratorios virtuales son espacios interactivos que incorporan todos los aspectos tecnológicos, pedagógicos y humanos, con el fin de realizar actividades prácticas adaptadas a estudiantes y a las necesidades del maestro o maestra en un entorno virtual de aprendizaje. Dentro del aula, el laboratorio virtual puede ser utilizado de varias formas, como ayuda a maestra o maestro para explicar distintos procedimientos o problemas soft que utilizan equipos y procedimientos estándares para simular los procesos que intervienen en un experimento o práctica de química. La versión demo incluye 5 prácticas ya desarrolladas por los autores del programa, o dentro del aula de informática donde las y los estudiantes, en base a un guión, simulan una experiencia programada o bien diseñan una propia. LabQ es un simulador interactivo para prácticas del laboratorio de química creado por CibeSoft, que utiliza equipos y procedimientos estándares para simular los procesos que intervienen en un experimento o práctica de química. La versión demo incluye 5 prácticas ya desarrolladas por los autores del programa. Paso 1. Descargamos el software ingresando a este enlace. Paso 2. Una vez que hemos descargado el archivo, vemos que es un archivo comprimido llamado blabq.zip. Debemos descomprimir el archivo. Dentro de él se encuentra un ejecutable para la instalación del programa llamado setup.exe. Paso 3. Una vez que hemos descomprimido el archivo, debemos dar doble clic en el archivo llamado setup.exe. Paso 4. Cuando hemos ejecutado el archivo setup.exe, debemos dar clic en el botón Siguiente. Paso 5. En la pantalla de acuerdo de licencia de software, debemos dar clic en el botón Siguiente. Paso 6. En esta pantalla se nos muestra en qué lugar queremos que se instale el programa. No se debe hacer cambios, lo dejamos por defecto tal como está. Paso 7. Para terminar la instalación, debemos dar clic en el botón Finalizar. LabQ es un simulador interactivo de prácticas del laboratorio de química. Utiliza equipos y procedimientos estándares para simular los procesos que intervienen en un experimento o práctica. Cada simulación o práctica se guarda en un archivo que contiene todos los reactivos y condiciones que se utilizarán durante el experimento. Los archivos de práctica tienen una extensión ULQ. Para iniciar una práctica, seleccionamos el menú Archivo. Se nos presentará una ventana de diálogo donde podemos seleccionar la práctica deseada y luego debemos presionar el botón Abrir. Una vez comenzada una simulación, podemos guardar en cualquier momento todo el contenido del laboratorio, tanto el equipo como su contenido y condiciones, para posteriormente abrirlo y continuar con la práctica o para su revisión con el profesor. Para esto, seleccionamos del menú Archivo la opción Guardar práctica o mediante el botón de la barra de herramientas. Se nos presentará una ventana donde debemos guardar la ubicación y luego escribiremos el nombre del archivo con el que se guardará la simulación. Estos archivos tienen una extensión ULQ. Para abrir una práctica que hemos guardado anteriormente, seleccionamos el menú Archivo la opción Abrir práctica. Se muestra la pantalla de trabajo, que muestra los archivos con extensión ULQ con las prácticas guardadas. Una vez cargada la simulación mediante Iniciar práctica o Abrir práctica,
se cargará en laboratorio los reactivos necesarios para realizar el experimento y sustituirá a la simulación que se tenga abierta si existiera alguna. Debemos tomar en cuenta que al momento de abrir el archivo de una práctica, esta reemplazará a cualquier práctica abierta que no se encuentre guardada. BlabQ nos permite establecer la velocidad de simulación según nuestras necesidades o requerimientos. Para ello, ubicamos en la barra deslizable que se encuentra en la parte inferior de la barra de herramientas. Existen 5 posiciones para la velocidad. La velocidad estándar se representa por la posición media de la barra deslizable, es decir, contando de izquierda a derecha la posición 3. Si desplazamos la barra hacia la derecha, la simulación será más rápida. Si lo hacemos hacia la izquierda, la simulación será más lenta. Una vez cargada una práctica, al lado izquierdo de la ventana del simulador, encontramos diferentes iconos que contienen textos guía para realizar la práctica. Son 4 apartados que muestran el marco teórico, el procedimiento, las conclusiones e imprimir, que contiene cada simulación. Para cambiar entre cada apartado, utilizo los botones de la parte superior de esta ventana. Los botones marco teórico y procedimiento son solo de lectura, es decir, no se pueden modificar. Sin embargo, las conclusiones sí se pueden modificar y está pensado para que las y los estudiantes escriban en él sus observaciones, resultados y conclusiones. Lo que se escriba aquí se guardará junto con la práctica al guardar la simulación. Para adicionar equipo al laboratorio, seleccionamos el equipo deseado del menú Equipo. Para desplazar un equipo por el laboratorio, seleccionamos haciendo clic sobre él con el laboratorio izquierdo del ratón y sin soltarlo, lo arrastramos a la posición deseada. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre algún equipo, se nos despliega un menú emergente que muestra las diferentes propiedades que pueden ejecutarse sobre el equipo en cuestión. Todos los equipos muestran la opción Eliminar. En BlabQ encontramos una diversidad de equipos. A continuación conocemos los usos frecuentes. Se presenta en 3 medidas, de 100, 250 y 600 mililitros. Los hay de 100 y 200 mililitros. A los de 200 mililitros les podemos acoplar un filtro Büchner para filtrar precipitados o un tubo de desprendimiento para hacer reaccionar los gases producidos por una reacción en el matraz en otro equipo. Para acoplar uno de estos componentes, seleccionamos el matraz y damos clic en el botón derecho del ratón. Se nos presentará un menú emergente. Al final de este se nos presentan las opciones para acoplar un filtro o un tubo de desprendimiento. En este último caso se nos preguntará hacia qué lado deseamos que se muestre el tubo, ya sea izquierdo o derecho. Podemos eliminar ya sea el tubo de desprendimiento o el filtro de Büchner mediante la opción Eliminar filtro o Eliminar tubo del mismo menú emergente. Para transferir los gases producidos en una reacción dentro del matraz a otro equipo, simplemente colocamos el equipo de tal manera que la punta del tubo de desprendimiento toque alguna parte del otro equipo deseado. Solo existe el volumen de 250 mililitros. A este matraz le podemos acoplar un equipo de destilación mediante el menú emergente que se muestra al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el matraz. Para ensamblar el equipo de destilación, lo que debemos hacer son estos pasos. Primeramente, la cabeza de destilación, luego el condensador y por último, el codo de destilación. Es un equipo cerrado herméticamente, donde los gases producidos por una reacción o transferidos a este mediante un tubo de desprendimiento no se escapan al ambiente y por lo tanto reaccionan con el seno del contenido.
Cuenta con un manómetro que indica la presencia o ausencia de gases. Las hay de 10 y de 50 mililitros. No podemos agregar reactivos directamente a las buretas. Lo que tenemos que hacer es transferir el contenido de un vaso o matraz a la bureta. Para comenzar, posicionamos la bureta sobre el equipo que recibirá el contenido y mediante el menú emergente de la bureta seleccionamos Titular. Se le presentará una ventana donde se muestra la llave de la bureta. Para abrir la llave, colocamos el puntero del ratón sobre el punto negro de la llave. Hacemos clic con el botón izquierdo y sin soltarlo, desplazamos el ratón hacia arriba. De igual manera, cerramos la llave desplazando el ratón hacia abajo. Podemos desplegar una gráfica de pH contra volumen del matraz mediante el botón Ver gráfica. Están disponibles volumétricas y graduadas de 10 mililitros. Para llenar la pipeta con algún líquido contenido en otro equipo, posicionamos la pipeta sobre el equipo y seleccionamos del menú emergente de la pipeta la opción Llenar desde. Igualmente, para vaciar el contenido de la pipeta en otro equipo, posicionamos la pipeta sobre el equipo y seleccionamos Vaciar en, desde el menú emergente. Existen medidores de pH, termómetros, conductímetros y balanzas, para que podamos medir el pH, temperatura, conductividad y peso respectivamente. Los tres primeros nos muestran una lectura al colocar la punta del instrumento sobre el equipo que contiene él o los reactivos a medir. La balanza nos muestra su lectura al colocarla encima cualquier equipo. Es posible tarar la balanza mediante la opción Tarar del menú emergente. Es un contenedor térmicamente aislado que cuenta con un termómetro en su tapa. Si lo cerramos, no habrá intercambio de calor con el ambiente. Podemos taparlo y destaparlo mediante el menú emergente. Si tenemos seleccionado algún equipo al que se le pueda añadir directamente alguna sustancia, se habilitarán las opciones del menú reactivo. También lo hacen los correspondientes botones de la barra de herramientas. La opción Agua nos permite adicionar agua a un equipo. Se nos presenta una pantalla donde se pregunta la cantidad de mililitros que deseamos adicionar. Alternativamente, contamos con la opción de aforar o llenar un cierto volumen con agua. No pondremos adicionar un mayor volumen al disponible en el equipo seleccionado. La opción Reactivo nos muestra una lista de los reactivos disponibles para la simulación en curso. Al seleccionar alguno de ellos, podremos adicionar una cantidad en mililitros si el reactivo se encuentra en forma líquida y en gramos si se encuentra en forma sólida. La opción Indicadores nos muestra una lista de los indicadores disponibles para la simulación en curso. Pueden ser indicadores de pH o indicadores que muestran la presencia de alguna especie química, siempre con un cambio de color o un estado a otro. Las opciones del menú Procesos se habilitan siempre que tengamos seleccionado algún equipo que contenga alguna sustancia en su seno. La opción de Cantar transfiere todo el contenido líquido del equipo seleccionado al equipo en el que se hace clic con el botón izquierdo del ratón mientras el cursor tenga la forma de un vaso de precipitados acostado. La opción Transferir hace lo mismo, pero transfiere tanto líquidos como sólidos.